Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Hablando Derecho con Velad, el espacio en donde hablamos claro sobre los derechos que tienes como trabajador en México. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante en donde vamos a brindarte herramientas para que estés alerta de esos abusos que tienen o esas conductas que tienen los patrones. Así es, José Luis. El día de hoy vamos a hablar sobre diversos temas que son muy interesantes dentro de la materia laboral, sobre cuándo aplica un despido injustificado, cuándo es una renuncia voluntaria, cuándo aplican los 20 días por año, esos famosos 20 días por año que algunas personas traen, a qué tengo derecho si me despiden en el trabajo. En fin, ¿no? Es un tema que, como lo acabas de mencionar, yo creo que es el que más nos apasiona porque a esto es a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, platicar de forma directa cuáles son estos abusos sistemáticos que realizan los patrones siempre, ¿no? Como siempre, hablándolo de una forma clara, transparente y sobre todo amigable con las personas, José Luis. Claro, así que si alguna vez te preguntaste cuánto me toca si me despiden o qué puedo hacer en caso de que no me quieran pagar lo que me corresponde, pues quédate con nosotros. Platícanos, Salvador, ¿qué es lo que se hace dentro del despacho? Ok, nosotros como despacho jurídico aquí en Guadalajara llevamos por nombre Velada Asesoría Jurídica. Somos un grupo de abogados que hemos acuñado una frase que desde siempre me ha apasionado, ¿no? Yo se la escuché a un grandísimo maestro, el profesor Cruz Berjan, que decía defender a las clases desprotegidas del país. Yo creo que también te tocó en alguna materia con el maestro, que era defender a las clases desprotegidas del país, ¿no? Entonces, bajo esta visión, es que arrancamos este proyecto metiéndole mucha pasión, ¿no? Donde nosotros siempre le decimos a las personas, o sea, mi primer trabajo fue estudiar Derecho, pero el segundo trabajo que tenemos, que es el más importante, es hacer que una persona que no ha tenido las herramientas o el conocimiento jurídico pueda entender qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, bajo la idea de que yo siempre digo, si logro hacer que una persona que no tiene conocimiento jurídico pueda entender qué es lo que hacemos, pues imagínate un juzgador, ¿no? Un juez lo va a tener mucho más claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Velad? En Velad intentamos ayudar a las personas sin perder ese enfoque humanitario y social, que es lo que nos debe de distinguir, y hacerle frente a estos abusos de los patrones que se viven de forma sistemática en el país, ¿no? Y que son tan recurrentes, y pues, ¿qué te puedo platicar, no? Si te ha Claro. tocado vivirlos de cerca, ¿no, José Luis? Grandiosa lógica que cuentan en el despacho. Me llena de orgullo. Entonces, para empezar, Salvador, cuéntame, ¿qué es la prima de antigüedad? Ok. Tendríamos que arrancar escribiendo qué es lo que nos menciona la ley, ¿no? Sobre esta famosa prima de antigüedad. Primero vamos a hablar sobre el mito. Este Ujú. mito, cuando las personas son despedidas y le dicen, el primer comentario siempre es, no tenías 15 años trabajando aquí, no tienes derecho a una prima de antigüedad. No, discúlpame. La ley no te establece eso en ningún momento, o a mi consideración no es que lo manifieste así, ¿eh? La ley es muy clara en su artículo 162, donde te menciona que los trabajadores tendrán derecho a una prima de antigüedad en diversos supuestos, cuando hayan cumplido 15 años de servicios y sean separados justificada o injustificadamente de su empleo, o por renuncia, cuando las personas sean separadas justificada o injustificadamente, y ahí en esa parte no te menciona si es 1 año, 2 años, 10 años o 20 años. Claro, entonces esas son las cuestiones donde empieza esta desinformación y el abuso de las personas, ¿no? Porque no es lo mismo acudir a una cita conciliatoria, que es el proceso inicial dentro de la materia laboral, y que te digan no tienes derecho, a cuando vas asesorado, vas acompañado, y pues sí, todavía no lo ganamos en juicio, pero tampoco como trabajador lo has perdido, ¿sabes? Que ahí es donde empiezan estas cuestiones, donde empiezan esos abusos, ¿no? Ok, entonces me queda claro que bajo esa premisa no siempre seré acreedor de esa prima de antigüedad, ¿correcto? ¿Puedes mencionar algunos ejemplos en donde
por ejemplo, una persona que es despedida injustificadamente y llevaba 10 años trabajando, por supuesto va a tener un derecho a una prima de antigüedad, ¿no? Ahora, tenemos que explicar a qué corresponde ese derecho de la prima de antigüedad. Y la ley te establece que va a corresponder a 12 días por año trabajado y en dado caso, pues se hace una parte proporcional, ¿no? Si llevaba 6 meses, pues no van a ser los 12 días, sino 6 días, ¿no? Pero en este caso, que llevaba 10 años, pues son 120 días, ¿no? La multiplicación de 12 por 120. Y eso sí, dejarlo muy claro a las personas, hacer mención que esta prima de antigüedad está topada a 2 salarios mínimos. ¿A qué me refiero con que está topada? Que si tú eres una persona que gana, por ponerte un ejemplo, 600 pesos al día, no vas a poder cobrar esta prima de antigüedad con base a los 600 pesos, sino más bien va a ser el salario mínimo actual en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando que es de 278.80, si no me falla la memoria, que multiplicado por 2 nos daría un total de 557.60. Entonces, aunque tú ganes 600 pesos, esta prima de antigüedad va a ser como máximo 557.60 pesos. ¿Ok? Ok, ¿y cómo podría saber eso del salario mínimo? Cuéntame, porque me queda claro que el salario mínimo no es el mismo del año pasado o de hace 3 años. Es correcto. El salario mínimo termina regulado por algo que se llama la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en México. La idea de un salario surge, o así lo entiendo yo, surge de cubrir las necesidades básicas de una persona con su familia, ¿no? Por desgracia, ahí es donde empiezan parte de los abusos, ¿no? A lo mejor hace unos, ¿qué te podré decir? A lo mejor hace unos 10 años, no sé si ahorita me pueden apoyar con el dato de hace 10 años, cómo andaba el salario mínimo, pero estoy casi seguro que va a ser menos de 100 pesos, un monto similar. Entonces, pues muchas personas decían, oye, ¿y quién vive con eso, no? Aquí en la ciudad nadie gana eso. No, no, no. Vete a los famosos cinturones de la miseria que son los alrededores de la ciudad. Y ahí es donde te das cuenta. Nos ha tocado atender al señor José León, por ejemplo, y las condiciones en las que vive, ¿no? Yo hace algunos años hacía un análisis o un estudio. Mira, hace 10 años teníamos el salario mínimo en 70 pesos con 10 centavos, José Luis. Imagínate, es algo que es increíble, ¿no? Y ahora te la pongo todavía más complicada, ¿no? En esos 10 años, aproximadamente 12 años, me tocaba participar en un concurso de oratoria, ¿no? Y yo les hacía un análisis en esta participación que tuvimos, donde yo les decía que la mitad de la población en México, en esos años, y creo que debemos andar muy similares todavía, vivía en pobreza. Y la mitad de esa mitad vivían en pobreza extrema. ¿Qué es lo complicado? Que para que una persona sea considerada pobre, debe de ganar, creo, $3 por día. Imagínate ganar $3 por día. Y pobreza extrema, $1 al día. Y teníamos a más de la mitad de la población en México que vivía en esas condiciones, donde nos ha tocado ver que a lo mejor los programas sociales pueden ser buenos o pueden ser malos dependiendo cómo los usen las personas, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que estos programas sociales a veces ayudan a que las personas puedan salir. Porque yo en lo personal no creo que el pobre sea pobre porque quiere, José Luis. Hay veces que la situación te va orillando, ¿no? Claro. Yo lo puedo decir en términos muy amplios y lo platico siempre, ¿no? Yo pude terminar mi licenciatura en 10 años. No por falta de conocimiento, no por falta, sino porque no teníamos las mismas oportunidades. Y ahí es donde empieza a cambiar este sentido social
que en este momento, como nos toca encabezar el despacho, es lo que les quiero permear a todo el equipo, ¿no? El que no perdamos siempre esa línea que estamos para defender la clase desprotegida. Claro, porque aunado al tema de los salarios, pues nos encontramos con esos abusos patronales que muchas veces no nos damos cuenta que son abusos. ¿Por qué? Porque no sabemos de nuestros derechos. Entonces, estamos aquí para platicarles un poquito más sobre sus derechos y cómo realizar los respectivos cálculos, ¿correcto? Es correcto. Ahora, vamos hablando un poquito sobre casos muy concretos, ¿no? Primero, yo creo explicarle a nuestra audiencia cuál es la diferencia entre una renuncia, un despido y una rescisión laboral. Una renuncia puede ser por mil cosas, ¿no? Te ofrecieron un trabajo diferente, encontraste una mejor oportunidad, entraste a trabajar y el trabajo no fue lo que tú esperabas. Entonces, una renuncia es decir, ya no quiero estar aquí y no me puedes obligar, ¿sabes? Claro. Entonces, firmo una renuncia y la presento ante este patrón. ¿Hay alguna especificación en la ley que te indique cómo debe de ser esta renuncia para que las personas estén informadas acerca de esa Como tal, una renuncia no debe de tener ciertas formalidades, ¿no? Lo que sí es que hay derechos que no se pueden renunciar, el trabajador no puede renunciar. Por ejemplo, si yo firmo una renuncia, yo no puedo decir, patrón, ya no me pagues las vacaciones, ahí muere, así déjalo. No, son derechos que yo ya adquirí y que no puedo renunciar. ¿Cuáles son estos derechos irrenunciables? Estamos hablando de las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo. Estas tres son intocables, ¿eh? Es decir, si yo, por ejemplo, entro a trabajar en una empresa en enero 20 y decido renunciar el día 2 de junio, ¿tengo derecho a aguinaldo? Claro que sí, a pesar de que no hayas trabajado el año completo, a eso se le llama una parte proporcional, ¿no? Estas partes proporcionales, ¿qué es lo que te dice la ley primero? No vamos hablando de los montos o de los días a que un trabajador tiene derecho. Empecemos con vacaciones, ¿no? Las vacaciones, la ley te establece que al cumplir tu primer año de vacaciones, tú tendrás derecho como trabajador a gozar 12 días de vacaciones. Estos 12 días del primer año, dentro del primer año, pues lo podríamos considerar como cada mes corresponde a un día. De ahí tú tienes derecho como trabajador a una prima vacacional. Esto es que te paguen el 25% extra de tu salario para que tú puedas disfrutar estas vacaciones. ¿Ok? Entonces, si tú trabajaste 6 meses, como tú lo estás poniendo de ejemplo, tú ya generaste 6 días de vacaciones de forma proporcional, que en dado caso que renuncies, el patrón te las va a tener que pagar. Ahora, el 25% de esos 6 días estaríamos hablando de 1.25 días extra de prima vacacional. El aguinaldo estamos hablando que por cada año que tú trabajes, tú vas a tener derecho a 15 días de aguinaldo, que te paguen 15 días antes del 20 de diciembre. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar de las fiestas decembrinas, por así decirse, ¿no? Entonces, si yo trabajo 6 meses, pues obviamente no llegué al año completo, pero te generé 6 meses, entonces tengo derecho a 7.5 días de aguinaldo. Hacer importante la mención que el aguinaldo va a correr por el año natural. ¿Esto qué quiere decir? Que va a arrancar siempre el 1 de enero y va a tener una fecha de terminación el 31 de diciembre. Cosa diferente a las vacaciones, porque las vacaciones es desde el momento que entras hasta el momento que te vas. Esa es una gran diferencia que sí la tenemos que dejar muy marcada, ¿no? Ok, de acuerdo, muy claro. Ahora, ¿qué nos puedes decir de la rescisión laboral? Ok, la rescisión laboral está definida dentro de la ley como motivos por los cuales el trabajador se puede separar de su empleo sin generar una responsabilidad para el trabajador. Te podría enumerar algunos ejemplos, por poner ejemplos, valga la redundancia,
que podrían ser, me dejaron de pagar el salario, o me dijeron que me tenían que pagar en otro lugar, o me cambiaron las condiciones de trabajo, o el día de hoy ya me dijeron que me presente en la tienda o en la sucursal que me queda al doble de distancia de mi casa, donde sufrí acoso laboral, etcétera, etcétera. Esas son las causales de una rescisión laboral. Y la rescisión laboral va en otra cajita muy aparte, porque esta rescisión laboral, aparte de la indemnización de los 90 días, aparte de tus partes proporcionales, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, indemnización, prima de antigüedad, los 12 días por año, y aparte vas a tener derecho a 20 días por año trabajando. Ok, entonces si lo vemos en números, me queda claro que hay una diferencia abismal entre una renuncia, una rescisión laboral Y un y un despido despido injustificado. Hay ciertos elementos por los cuales el patrón va a poder terminar esta relación laboral con el trabajador sin responsabilidad para él, ¿no? Que el trabajador lo agreda físicamente, que robe, que trabaje bajo la influencia de alguna droga ilícita o bajo la influencia del alcohol, que cometa faltas de honradez graves, etcétera, etcétera. Entonces ahí el patrón va a poder terminar la relación de forma sencilla sin pagar una indemnización. Pero cuando llego yo como patrón, que es lo que ocurre siempre, y te voy a despedir, pues voy a llegar y te voy a decir, José Luis, ¿qué crees? Ya te vas, ya mañana ya no te presentas. Fírmame este papel donde dice que renuncias voluntariamente a tu empleo. No lo firmes, porque aparte tienes derecho a una indemnización. ¿Qué es una indemnización? Algo que el patrón tiene que pagar por no hacer las cosas correctas, lo podríamos determinar, ¿no? Y esta indemnización se establece como 90 días de salario. ¿Sí me explicó? Claro. Perfecto, pues sigamos con el tema, Salvador. ¿Qué onda con los 20 días por año? ¿Cómo podremos realizar ese cálculo? Para eso, mira, yo creo que podríamos explicarle a la audiencia para que puedan entender cómo sacar estas cuantificaciones, hacerlo de una forma clara, a lo mejor con 3 ejemplos, ¿no? Donde, donde manifestemos o expliquemos 3 casos diferentes de personas imaginarias, en este caso, con fechas de entrada, salarios y demás, y vamos a explicar 3 supuestos diferentes, ¿te parece? Me parece perfecto. Ok, en el primer supuesto vamos a poner de ejemplo una persona que entró a trabajar el 12 de enero del 2008, sale de su trabajo, lo despiden el día 19 de marzo del 2025, por lo cual él generó 17 años dentro del trabajo con algunos meses, ¿no? Entonces, ¿a qué es a lo que él va a tener derecho si lo despiden? Ok, él va a tener derecho a vacaciones, a prima vacacional, a aguinaldo, a prima de antigüedad y a la indemnización. ¿Ok? Ahora, vamos a explicar cuántos días es que le corresponde, ¿no? Él entró a trabajar un 12 de enero del 2008. Entonces, él ya empezaba a cursar su año 18, era el 18, el periodo número 18 de vacaciones, por lo cual le van a corresponder 24 días de vacaciones. Recordando y retomando a lo mejor un poquito, estas vacaciones son, el primer año tienes 12 días, de ahí van a aumentar en 2 hasta llegar a 20 cada año. Segundo año 14, tercero 16, cuarto 18 y el quinto 20. Y de ahí la ley te establece que cada 5 años van a aumentar otros 2 días. Por eso es que esta persona tiene 24 días de vacaciones, ¿no? En el supuesto imaginario que estamos tratando ahorita. Ahora bien, esta persona ganaba un salario de 357.14 pesos al día, que estamos hablando que serían como 2.500 pesos a la semana, ¿no? Ajá. Ahora, ¿cómo determino cuánto es lo que yo gano por día? Y es bien sencillo. Esta forma la vamos a sacar, si a la persona le pagan por semana, el salario que tenga, si recibe 2.500 pesos, lo vamos a dividir entre 7.
En este caso, pues nos da el total de 357.14 pesos. Ahora ¿Ok? bien, si le pagaran por quincena. Si le pagaran por quincena, estaríamos hablando que tendríamos que multiplicar estos 357.14 por 15, o en este caso, el salario que él reciba, dividirlo entre 15 para tener ese salario diario. Una práctica que es bien común o que lo hacemos mucho los trabajadores de forma inconsciente es, gano 2,500 pesos a la semana, al mes voy a ganar 10,000. Y no, porque 4 semanas tienen 28 días, pero un mes la ley establece que son 30 días, entonces te quedarían volando 2 días. Por eso es 2,500 entre 7, y estos, si tú quieres saber cuánto ganas mensual neto, estos 357.14 los vas a multiplicar por 30. Claro. ¿Y cómo puedo saber mi salario real? Es decir, ¿lo puedo ver en alguna de mis nóminas? Es que ahí es donde entra un punto bien importante que lo vamos a atacar bien de lleno más adelante, pero ahí es donde empiezan estos abusos, ¿no? Porque hay veces que el patrón te da tu nómina por 2,000 y te doy 500 por fuera, o te pago en efectivo, y siempre bajo los argumentos más ilógicos de, oh, y es que si yo te pago más, vas a tener que pagar más impuestos. Y la realidad es que no es así. Lo hacen porque el patrón quiere ahorrarse unos pesos, pero ese tema lo vamos a tocar un poquito más adelante ya de forma llena, ¿no? Ahora, por estos 66 días que correspondieron del 12 de enero al 19 de marzo del 2025, él trabajó 66 días. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos una regla de 3 que por ahí ahorita el productor Trujillo va a tenerla aquí muy gráfica explicando cómo hacemos esta línea, esta regla de 3, ¿no? Donde decimos, si la persona trabaja 12 meses o 365 días, le corresponden, ¿cuántos días quedamos? 24 días de vacaciones. Si solo trabajó 66, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, vamos a multiplicar 66 por estos 24 días y lo vamos a dividir entre 365. Y ese es el resultado que nos va a dar la parte proporcional del mes. A mí me gusta sacarlo así con esta regla de 3, ¿no? Ahora bien, esto nos daría un total de 4,33 días que le corresponden de vacaciones por los 66 días que trabajó. Si esto lo multiplicamos por los 357.14 pesos que gana al día, pues nos va a dar un total de 1,546.41 centavos. Eso son las vacaciones. Ahora, tu siguiente derecho es la prima de antigüedad, que como te comenté es del 25% de acuerdo al salario o a lo ganado en vacaciones. Entonces, 2,546 por el 25% nos da 386.60. Ahora, el aguinaldo, como te comenté, ese se empieza a computar del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, del 1 de enero al 19 de marzo que lo despiden, ahí transcurrieron 77 días. Hacemos la misma regla de 3, donde 365 días van a equivaler a 15 días de aguinaldo. Entonces necesitamos saber cuánto corresponden estos 77 días. Y de igual forma, vamos a multiplicar 77 por 15 entre 365 y nos da el resultado. ¿Ok? Que en este caso sería un promedio de 3,16 días. Esto multiplicado por el salario nos da un total de 1,128 pesos con 56 centavos. Ahora bien, la prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad, vuelvo a repetir, va a ser con base a 12 días por año trabajado y va a estar topada a los 2 salarios mínimos. En este caso él ganaba más de un salario mínimo, pero menos de 2, se va a quedar así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar otra vez por una regla de 3 a cuántos días le corresponden porque no trabajó el último año completo. Entonces tenemos otra vez los 66 días,
¿sí? Que fueron del 12 de enero que lo contrataron al 19 de marzo que lo despiden, son 66 días, y ahora decimos, 365 días es igual a 12 días, 66, ¿a cuántos va a valer? Ok, volvemos a hacer lo mismo, 66 por 12 entre 365. Entonces, del último año le van a corresponder 2.16 días. ¿Sí? Sumándole ahora los 204 días que él ya tenía de los 17 años que ya había cumplido, nos da un total de 206 días, 206.16 días. Que lo vamos a multiplicar por el salario otra vez de 357 y nos va a dar un total de 73,599 pesos con 12 centavos. Y por último, la indemnización. Esta indemnización, la ley te establece que va a ser de 90 días de salario. Entonces, otra vez volvemos a multiplicar 90 días por 357 y nos da un total de 32,142. Que retomando la suma de todas estas prestaciones que les explicamos ahorita y que el licenciado Trujillo nos hace favor de ponerlas aquí en esta gráfica, pues nos damos cuenta que nos da un total de 108,802 pesos con 69 centavos. Ok, entonces, retomando un poquito, Salvador, la prima de antigüedad cuenta con un tope, es decir, si yo gano 700 pesos diarios, esa cantidad no se va a tomar para computar la prima de antigüedad, ¿correcto? ¿Cuál es el tope? El tope son los 2 salarios mínimos que te expliqué. Ok. Estos 2 salarios mínimos son, el salario mínimo vigente ahorita está en 278.80. Eso lo multiplicamos por 2 y nos da 557 pesos con 60 centavos. Ok, entonces si tú ganas estos 700, se te va a reducir a 557. Ok, perfecto. Ahora vamos a explicar el siguiente caso o el siguiente ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una persona que va a entrar o que entró a trabajar el 13 de marzo de 2023 y lo despidieron el 2 de mayo del 2025. Pero esta persona tenía un salario de 720 pesos diarios, ¿ok? Entonces, él solo tenía cumplidos 2 años y empezaba a correr su tercer periodo. Entonces, las vacaciones, él solo trabajó 50 días con la misma regla de 3 que les explicamos ahorita, nos va a arrojar un total de 2.19 días que él va a tener de derecho por esos 50 días, que nos dan 1,576 pesos con 80 centavos. Ahora otra vez, este monto lo multiplicamos por 0.25 o sacamos el 25% y nos da la prima vacacional. Que esta prima de vacacional va a ser de 394 pesos con 20 centavos. Ahora, de aguinaldo, trabajó él más, él trabajó 121 días en el año. Volvemos a hacer la misma regla de 3, 121 por 15 entre 365 y nos va a arrojar 4.97 días que él ya ganó de aguinaldo. Y repetimos, estas partes son las irrenunciables. Si a esto le sumamos la prima de antigüedad, pues entonces estamos hablando que por los 50 días, por 12 días al año, entre 365, nos va a dar un total de 1.64 días, más 24 días que él ya tenía porque ya había cumplido 2 años, pues nos da un total de 25.64 días, ¿ok? Pero en este caso no se va a multiplicar por su salario, porque está topado el salario a 2 salarios mínimos, la prima de antigüedad. Entonces vamos a multiplicar estos 25.64 días por 557.60. ¿Ok? Lo que nos va a arrojar un total de prima de antigüedad de 14,296 pesos con 88 centavos. Si a esta le sumamos la indemnización de los 90 días, nos va a dar un total de 64,800 pesos de indemnización. Si todo lo sumamos, nos da un total de 84,646 pesos con 26 centavos.
Estamos hablando de una persona que todavía no llegaba a a la prima de antigüedad para tenerla como renuncia. En este caso no está renunciando. Él hubiera querido llegar a los 15 años dentro de la empresa, quizás sí, pero el patrón lo está cortando en este proceso de forma injustificada. Por eso es que tiene derecho a esa prima de antigüedad. Y por último, vamos a platicar sobre la rescisión laboral. ¿A qué es a lo que tenemos derecho con esta rescisión laboral, no? Los famosos 20 días por año, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo donde esta persona va a rescindir la relación laboral de forma justificada con alguno de los elementos que mencionamos hace unos momentos, y de ahí vamos a partir, ¿no? En nuestro ejemplo, esta persona entró a trabajar el 18 de febrero del 2018 y decide separarse el 3 de abril del 2025, por lo cual él ya había cumplido 7 años y empezaba a correr su periodo número 8. Antes de comenzar con el cálculo, Salvador, ¿cómo puedo yo saber que tengo derecho a retirarme, o sea, a rescindir esa relación de trabajo, que yo ya no deseo continuar? Porque dentro de la Ley Federal de Trabajo, como les mencionaba, establecen ciertas causales donde el trabajador se va a poder separar sin responsabilidad para él. Pero ojo, en este proceso solo tenemos 30 días. A partir de que el trabajador recibe el abuso, va a tener 30 días para separarse. Entonces, si estamos dentro de uno de los supuestos donde has sido acosado, donde te cambiaron tus condiciones de trabajo, donde te dejaron de pagar, ahí vas a tener 30 días para rescindir la relación. Okay. Y ahora vamos a entrar con el último ejemplo de los 3 ejemplos que preparamos, ¿no? Que es qué ocurre cuando se da una rescisión laboral, ¿no? Retomemos que esta rescisión se va a dar sin responsabilidad para el trabajador, siempre y cuando se cumpla alguno de los supuestos que están previstos dentro del artículo 51, ¿no? De la Ley Federal de Trabajo. ¿Qué van a hacer? Que me dejen de pagar, que empiecen a cometer abusos hacia mi persona, que me denigren, que me discriminen. Pero ojo, en esta rescisión tenemos solo 30 días para actuar. A partir de que te cometen ese abuso o esa causal, tú como trabajador vas a tener 30 días para iniciar tu proceso. ¿Ok? En este caso es ahí donde entran estos famosos 20 días por año trabajado, aparte de la indemnización. ¿Ok? Ahora bien, en este ejemplo que nosotros vamos a poner, vamos a hablar de una persona que entró el 18 de febrero de 2018 y está decide rescindir la relación el 3 de abril del 2025. Quiere decir que ya tenía cursado 7 años y estaba empezando a correr su año 8. ¿Ok? Ahora, esta persona tenía un salario imaginario de 600 pesos, por lo cual del 18 de febrero al 3 de abril solo habían transcurrido 44 días. Regresamos a esta misma regla de 3 que le hemos venido explicando desde hace un ratito, donde va a ser 44 días equivalen o se van a multiplicar por 20 días que le corresponden de vacaciones. Entonces son 44 por 20 entre 365 días y nos va a dar un total de 2.41 días que él ya tenía derecho, ¿no? Esto multiplicado por su salario de 600 pesos nos da un total de 1,446 pesos. Ahora bien, multiplicamos por 0.25 para determinar la prima vacacional. Esta prima vacacional es del 25% que tiene derecho el trabajador de vacaciones y nos va a dar un total de 361 pesos con 50 centavos. Ahora, de aguinaldo, recordemos que va a empezar a correr del 1 de enero hasta la fecha de su despido, que es el 3 de abril, y en este caso transcurrieron 92 días. ¿Va? Estos 92 días, volvemos otra vez a la regla de 3, ¿no? 92 equivalen a 15 entre 365 y nos va a arrojar un total de 3.78 días que va a tener derecho la persona de aguinaldo. Ahora bien, esto lo multiplicamos
por el salario que tiene de 600 pesos y nos va a dar un total de 2,268 pesos. Ahora bien, vamos a sacar la prima de antigüedad. La prima de antigüedad va a corresponder a 12 días por año trabajado, entonces nos da un total por los 7 años que ya tenía cumplidos de 84 días. Y ahora, por los otros 44 que teníamos restantes, volvemos a hacer la misma regla de 3. 44 por 12 entre 365 y nos va a dar un total. Vamos a determinar esos famosos 20 días por año que vienen dentro del artículo 51, ¿no? Ahora bien, si esta persona llevaba 7 años, por 20 días ya cumplidos son 140 días. Y la parte proporcional del año 8, que son 44 días que el trabajo, regresamos otra vez a hacer la misma regla de 3, ¿no? Donde 44 se va a multiplicar por 20 entre 365 y nos va a dar en total 2,41 días. Recordando que tanto en la prima de antigüedad como en los 20 días por año va a estar topado a los dos salarios. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la cuantificación con base a los 557 pesos con 60 centavos, a pesar de que él ganaba 600. ¿Ok? De ahí sigue la indemnización, que esta indemnización son los 90 días por los 600 pesos, nos da un total de 54,000 pesos. Que ahora, todo sumado aquí en la tablita que nos están poniendo, pues nos da un total de 185,000 pesos, 185,124 pesos con 65 centavos. Esa es la importancia, José Luis, que yo le veo a que una persona vaya siempre asesorada, que una persona vaya acompañada dentro de este proceso, porque lo más bonito del derecho es que es cuestión de perspectiva, si tú lo has visto, ¿no? Claro. Hasta aquí todo suena grandioso en cuanto al papel y hacer las cuantificaciones, todo me queda muy, muy claro, pero tú y yo sabemos que la realidad no es esa. La realidad es completamente diversa. ¿Qué pasa cuando los patrones hacen trampa? Es decir, ¿cuáles son estos abusos que nos encontramos en el día a día? Pues, aquí retomamos, ¿no? El nombre del podcast de hoy, que va a ser salarios mínimos y abusos máximos, ¿no? ¿Cuáles son estas historias de terror que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo recuerdo, o sea, tú ya tienes aquí un poquito de más de 6 meses dentro del despacho y me gustaría, por ejemplo, ahorita yo preguntarte a ti, de este José Luis que llegó al despacho hace 6 meses, ¿qué ha cambiado tu perspectiva un poquito en cuanto a estas situaciones, por ejemplo? No, pues ahora me queda muy, muy claro que las personas sí o sí necesitamos asesoría en cuanto a nosotros tenemos el derecho de poder rescindir esa relación de trabajo cuando nos estén causando un agravio. Y las personas no lo sabemos. Entonces, eso es muy, muy importante. Así como también son muy, muy importantes los apoyos sociales, porque como lo manejamos en nuestro despacho, siempre intentamos tener ese sentimiento humano, siempre de ayudar a la persona, porque sabemos que las personas se quedan sin trabajo, entonces necesitan la ayuda de nosotros. Claro, y ahí ese es el primer parte donde, o la primera parte donde retomamos, ¿no? De inicio la gran frase que la acuñamos del maestro Cruz Berjan de trabajar por las clases desprotegidas, ¿no? Porque historias de terror, pues yo creo que podríamos estar una hora hablando de historias de terror, porque por desgracia en el país, pues la mayoría de los patrones trabajan de esta forma, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos más claros, no? A mí me gusta mucho cuando platicamos con los trabajadores, tú lo sabes, el explicarles a la persona, hacer la comparativa con el síndrome de Estocolmo, ¿no? Teniendo el síndrome de Estocolmo de esta situación donde una persona se termina enamorando de su secuestrador, ¿no? Y qué es lo que le decimos a las personas que pasa muy constantemente con los trabajadores en el Claro. país, ¿no?
donde nos toca escuchar no, es que pues yo no quiero demandar al patrón porque pues el patrón me echó la mano porque cuando nació mi hija me prestó 20,000 pesos para que naciera mi hija y pues me cobró nada más el 4% de interés mensual. No, me echó la mano el patrón. No, discúlpame, eso no es un apoyo, eso no es una ayuda, porque la ley le prohíbe al patrón que en cuestión de un préstamo pueda cobrar un interés, por ejemplo. Entonces el patrón no te está ayudando ni te está echando la mano. Es lo que sucede que las personas deforman ese abuso y se termina viendo como una ayuda. Y ahí es donde entramos nosotros en esta parte, ¿no? Donde intentamos abrirle los ojos a las personas y decirles de entrada, no estás sola, no estás solo, estamos con un equipo jurídico capacitado, profesional, pero sobre todo que disfrute y le apasiona su trabajo, ¿no? Yo lo digo siempre de broma, ¿no? Y no tan de broma, dirían, es broma, pero si quieren no es broma, ¿no? Yo me levanto todos los días y cuando me pongo la corbata, yo me siento un superhéroe. Yo siento que voy a Ciudad Laboral y que vamos en contra de los villanos, ¿sabes? Que vamos defendiendo una clase desprotegida y eso es hermoso. Hermoso porque ahí es donde retomas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le decimos a las personas? Oye, discúlpame, pero eso no es echarte la mano porque está prohibido por la ley. Pero imagínate trabajar tanto tiempo con ese maltrato del patrón o ese abuso sistemático que las personas lo empiezan a ver normal. No, es que el patrón me dijo que era un idiota, pero pues sí, cierto, sí soy un idiota porque me equivoqué. No, discúlpame, no te pueden denigrar de esa forma. Historias de terror yo creo que hay un millón, te repito, hay un millón pareciese que conforme el legislador dice, vamos a crear una ley nueva para proteger al trabajador, el patrón está pensando cómo evadir esa ley nueva, ¿no? Claro. Lo vemos con los famosos outsourcing. Dejaron de existir los outsourcing, los regularon por medio de una ley, pero ahora las empresas empiezan a buscar mil elementos o herramientas necesarias para no pagar. Para no pagar. ¿Y cuáles son los riesgos que las personas no conocen? Las personas dicen, no, pues es que el patrón me echó la mano. Me ha tocado escuchar y te ha tocado escuchar. Me echó la mano a no darme de alta con el salario que gano realmente en el IMSS porque pues me iban a cobrar más impuestos. No, qué bueno que no te ocurrió un accidente. Porque te acuerdas del señor que le amputaron la mano, Claro. del antebrazo hacia abajo, ¿sí? Y este joven de 26 años, si no me falla la memoria, ganaba 5,000 pesos a la semana. Y en el IMSS lo tenían registrado el año pasado con 248 pesos con 93 centavos, el salario mínimo del año pasado. Cuando se acercan conmigo les digo, qué gran problema es este, porque ahora el IMSS te va a pagar una pensión, pero con base al salario que te tenían registrado. Obviamente nadie se levanta y "Ay, hoy como que voy a hacer que me corten la pierna". Pues claro que no, son accidentes y riesgos de trabajo. Pero lo mínimo que debe hacer el patrón es darte eso que viene en la ley. Me tocó a mí hace muchos años, yo siempre he trabajado y estudiado, ¿no? Yo ya estaba estudiando la carrera de Derecho, yo trabajaba en un restaurante, voy a omitir obviamente el nombre y si las personas me pidieran que diera el nombre tampoco tendría ningún problema, lo digo con todas las letras. Trabajaba en un restaurante como barman, ¿no? Y cuando me contratan me dicen, ¿sabes qué? No vas a tener seguridad social. Pero ¿qué crees que uno tiene la necesidad del trabajo? Claro. Y uno dice, no pasa nada y pues Claro, le tenemos vamos necesidad de chambeando, comer. claro. Entonces, me acuerdo mucho que cuando aviso que me voy a ir del trabajo, digo, oye, voy a renunciar, me quiero ir de forma correcta, que ese es otro punto que me encanta tocar con las personas, donde le digo, oye,
cuánto tiempo necesitas para que capacite al siguiente barman. Y capacitando al siguiente barman, yo me puedo ir tranquilo sin ningún problema. Y le digo a mi jefe en ese momento, ¿no? De ahí del restaurante, nada más échame la mano para que en el momento que yo me vaya, en ese momento ya tengan mi finiquito preparado. No vengo a pelear ni vengo a nada, ¿no? Ah, ok, no, pues está perfecto. Un mes me quedo capacitando a la persona, dejo todo en regla y en el momento que me voy llego y ni mis partes proporcionales me querían pagar. Digo, ¿sabes qué? Pues entonces vamos a manejarlo como una rescisión laboral. Porque no me diste seguridad social, por eso, por el otro. Y fue creo que era el hermano del dueño del grupo restaurantero este. Y el tipo se voltea y me dice, ¿tú sabías desde que entraste que no había seguridad social y decidiste aceptar el trabajo, ¿no? Y hice una analogía tan padre ese día que al día de hoy la sigo presumiendo, porque estaba la señorita de recursos humanos a un lado mío y me volteé con él y le dije, mira, te voy a poner un ejemplo. Le dije, aquí está la señorita de recursos humanos, yo me puedo voltear con ella y le puedo decir, oye, te voy a pagar 150,000 pesos mensuales y lo único que vas a tener que hacer es ser mi esclavo. Y ella por 150,000 pesos mensuales quizá dice que sí, ¿eh? Quizá dice que sí. Pero ¿qué crees? Tenemos un acuerdo de voluntades. Ella quiere ser mi esclava y yo quiero que sea mi esclava. Pero ¿qué crees? Que la esclavitud está prohibida en México. No lo puedo hacer porque está prohibido. Entonces tú no puedes ofrecer un trabajo y decirle no va a haber seguridad social. Porque está prohibido en México. Porque los requisitos mínimos vienen dentro de esto. Ahora resulta que las empresas, al momento que hacen contratación de personal, te ponen siempre en las lonas. Prestaciones de ley. Ay, tengo que agradecer que me estés dando lo que dice la ley. No, es lo mínimo necesario para que tú puedas contratar. Es lo mínimo necesario para que tú puedas estar. ¿Y cuál es el problema? Que se empieza a generar esa dependencia hacia el trabajador. Y esos abusos y abusos y abusos y abusos. Y ahí es donde entra esta parte y esta labor tan noble que hacemos nosotros, ¿no? Del despertar la conciencia dentro de las personas. Claro, y me queda claro que pues lo que viviste tiene un gran impacto ahora en tu carrera profesional, pero ¿qué consejos les darías tú a esas personas? Porque retomando un poco, ya lo mencionabas, las personas tienen miedo a demandar. ¿Por qué? Porque en algún momento eh, de su instancia laboral los patrones fueron buenas personas, entre comillas, con ellos. Tienen miedo laboral. A demandar, perdón. ¿Qué consejo les das tú a esas personas para que luchen por sus derechos y que en esa lucha nos ayuden a nosotros como profesionales en este ámbito, el trabajo sea de equipo y podamos llegar a resultados favorables para los trabajadores? Yo creo que lo primero que tendría que hacer las personas, yo como un consejo que toda mi vida me ha tocado trabajar, es de entrada que no se dejen por nadie, que nos valoricemos como personas y como seres humanos y que entendamos que todos tenemos una necesidad. Fíjate bien cómo lo explico yo, ¿no? El trabajador necesita al patrón, porque si no hubiera patrón, pues no habría trabajo. Claro. Pero ¿qué crees? El patrón también necesita al trabajador, porque sin trabajadores no podría tener su producción, sus ventas, etcétera, etcétera. Entonces, entender que hay una dependencia de uno hacia el otro, pero esa dependencia no quiere decir que tenga que sobajarme a las personas. ¿A qué me refiero con sobajarme a las personas? Yo creo la frase más repetida de los patrones es, ponte la playera, hazlo por el equipo. Oiga, pero yo voy a descansar el 1 de mayo, es mi cumpleaños y aparte es día festivo. No, ya los jóvenes no quieren trabajar, ¿eh? No, 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 antes lo hacían gratis.
La escuela cuesta, lo platicábamos en el podcast pasado, ¿no? Con nuestro invitado, con el agente aduanal. La escuela cuesta. La escuela cuesta y el cambiar esos estigmas. Yo el día de hoy que tenemos el gusto, la pasión y el honor de encabezar este proyecto, es lo que les intento permear a ustedes, ¿no? Platico siempre la historia del judío, ¿no? La de una historia que me tocó escuchar en algún momento donde dicen que el judío llega en una camioneta blindada del año, ¿no? Y el trabajador se acerca y le dice, oiga, ¿cree que algún día yo pueda tener una de esas? No sé. No sé. Pero si le sigues echando igual de ganas, yo el siguiente año voy a traer otra igual. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo empezar a cambiar esa situación para decirle a las personas, no te están haciendo un favor con pagarte? No te están haciendo un favor con darte de alta al IMSS con el salario que realmente ganas. No te estoy haciendo un favor con pagarte tu salario en tiempo y forma. No te estoy haciendo un favor con darte permisos cuando nace tu hijo. O incluso las vacaciones a las cuales ya tienes derecho. Claro, ¿por qué condicionar? No, no tomes las vacaciones, como todos tenemos la necesidad del dinero. No, pues no tomes las vacaciones, José Luis, te las pago. Oh, pues dámelas. Dámelas en lana porque prefiero la lana a, a tomarme esos días de descanso. Pues total. Ponte a pensar. Guardias de seguridad nos toca atender algunos asuntos de guardias de seguridad. ¿Cuáles son las jornadas laborales que tienen estos guardias de seguridad que te ha tocado? Mm, Ahora sí como lo dicen, de gallo a grillo. Me han tocado de 8 de la mañana a 12 de la madrugada, se puede decir. De 8 de la mañana a 9 de la noche. Y, Incluso las 24 horas, ¿eh? Me han tocado 24 y horas. ahora imagínate todavía que dentro de la Ley Federal de Trabajo hay veces que te dicen que es inverosímil la jornada laboral. Que a partir de tantas horas extras, el trabajador ahora le toca responder por esas horas extras, ¿no? Dices, oye, ¿cómo puedes manejar que hay una inverosimilitud en las horas de trabajo, que son inverosímiles, que son fantasiosas, que son imposibles de lograr? No, yo creo que al legislador le hace falta irse a ver a los A guardias de conocer seguridad, esos casos, claro. a ver a los policías Claro. cómo trabajan 12 por 24. Los guardias de seguridad muchas veces trabajan 12 por 12 bajo condiciones inhumanas. Claro, por ahí me tocó conocer a un vigilante de seguridad que estaba trabajando 12 por 12 y lo tenían trabajando parado. A él le dijeron que no tenía derecho a sentarse. ¿Por qué? Porque su trabajo era estar como un soldadito afuera de la fuente de trabajo, vigilando. Imagínate, ¿cuánto nos da 12 días por 12 horas por 6 días en la semana? 72 horas, ¿no? Cuando la jornada máxima establecida en jornada diurna es de 8 horas al día, ¿eh? O 48 horas a la semana. Imagínate, le estás aventando 24 horas más, si no me falla la matemática, 24 horas más de las permitidas. Y si tú llegas y lo demandas, la autoridad te dice muchas veces, no, pues ¿cómo crees que va a trabajar así, joven? Es imposible que una persona, no, imposible es que usted con la toga, señor juez, no se vaya a ver cómo están las condiciones. Imposible es que tú como trabajador lo tengas que aguantar porque tenemos la necesidad. Claro. Y de la necesidad es donde se empiezan a desprender los abusos. No tenemos un asunto, yo creo que es el más nostálgico. Ahí en nuestras redes sociales ha estado la secuencia, el señor José León, ¿no? Y lo voy a sacar a flote porque de entrada me gustaría ahorita platicarle o preguntarle a José Luis cuál fue la experiencia que tuvo al momento que conoció al señor José. Sin contar su historia, ahorita la contamos, pero ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿Qué fue lo que fuimos a hacer? ¿Cómo estuvo la situación de que llegamos y demás, ¿no? O platicamos primero cómo es su contexto, creo, ¿no? Para después de ahí llegar a ese punto, empezar por punto A. El señor José León es un señor que tiene 84 años. Es analfabeta.
Esto quiere decir que no sabe leer ni escribir, que trabajó 30 años cuidando un terreno, que en esos 30 años nunca le dieron seguridad social, o sea, nunca lo dieron de alta en el IMSS. Y después de 30 años llega el patrón, su jefe, y le dice, señor José, se va de aquí, vámonos, no va a haber trabajo ya. Y cuidado donde haga algo porque lo voy a meter al bote. Uf, el señor se va espantado, con miedo, me van a meter a la cárcel y demás, ¿no? E iniciamos el proceso, la demanda, primero la cita conciliatoria, no se llega a un arreglo, después de esta cita conciliatoria nos vamos al juicio, que conoces muy bien el expediente, y dentro de la contestación de demanda el cinismo del patrón, donde dice, no, él no trabajaba para mí. A mí me firmó un contrato de comodato, un préstamo del terreno, ¿no? Oye, tú te volteas y le preguntas al señor José León, señor, ¿sabe qué significa un comodato? No, pues no sabe leer y escribir. El señor te lo platica de una forma donde te dice, imagínate a qué grado llego de no saber leer y escribir, que si usted me pone en un papel, cuando le entreguen este papel, mate al señor José León, y lo doble y le dice, lléveselo a tal persona, él lo lleva a que lo maten porque no sabe leer. Así, ¿no? Entonces manifiestan que el señor firmó un contrato de comodato, porque el patrón, dentro de su abuso, pues era, no, tú no trabajas para mí, yo te presto el lugar para vivir, una bodega, ¿cómo vas a vivir en una bodega, no? Claro. De uso comercial. Entonces, te presto la bodega, ¿y qué es lo que ocurre posteriormente? Pues que ellos exhiben un contrato de comodato y nosotros le decimos dentro del juicio, oye, ¿cómo crees que el señor puede firmar un contrato de comodato? No tiene la capacidad para firmarlo, ni para entenderlo, ni para nada. Para eso tendrían que haber estado un representante legal con una ratificación, etcétera, juntar más elementos para que ese contrato pudiera ser válido. Pero ¿cuál es la salida más sencilla del patrón? Pues la salida más sencilla va a ser siempre el abusar, ¿no? El día de hoy el señor José tiene hernias en un testículo, está perdiendo la vista, el señor no tiene para comer y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Donde siempre le hemos dicho al equipo no perder ese sentido humano, ¿no? Cuando se integra este José Luis al equipo, recuerdo que fue el primer asunto que Sí. cobraste, ¿verdad? ¿Qué pasó? El primer asunto que por ahí nos tocó una parte, gracias a Dios, me dice, chao, oye, ¿y si hacemos esto? Va. ¿Y en qué consistía? Pues en ir a llevarle una ayuda al señor José León. Pues quedé fascinado con esa labor social que pudimos hacer gracias a las labores del despacho, ¿no? Por ahí fuimos a Walmart y le pudimos comprar bastantita comida. Dimos una despensa, como despacho, pues le dimos una lavadora, una estufa, porque las condiciones de verdad en las que vive, o sea, no tiene una puerta de su casa. La puerta de su casa son unos resortes de colchón, si no me falla Sí. la memoria, ¿no? Y, y ves a una persona de esa edad teniendo esas necesidades y a esa edad pensar si voy a tener o no voy a tener para comer mañana porque un patrón irresponsable, inhumano, explotador, delincuente, no dio de alta el señor, no tiene derecho a una pensión. Y el señor vive con la pensión que le da el gobierno. Esa pensión que muchas personas dicen, no, es que el pobre es pobre porque quiere. No, vete para allá a verlo. Un señor que trabajó 30 años sin parar, a los 84 años, ¿para qué? Para entender si el señor fue pobre porque quiere. Porque ahí no acaban los abusos. Y después es enfrentarte a los demás abusos que se vienen, ¿no? Claro. Centro de conciliación laboral, nos tocó vivirlo, platica qué fue lo que vivimos
hace unos días. Cuando yo entré al despacho, le decía aquí al licenciado Salvador que yo tenía la percepción de que íbamos, o de que solamente el único obstáculo que íbamos a tener era nuestra contraparte. Es decir, nosotros los actores y nuestra contraparte estar en el estir y jale. Pero no, la realidad es completamente diversa. ¿Por qué? Porque en contra también de nosotros los actores, también tenemos a todo el juzgado que está encima de nosotros, con violaciones procesales, con... Todavía no te tengo tu traslado, Lick. Vente el día siguiente. Ahora tenemos un día menos para cumplir con los términos. Entonces, la realidad es completamente diversa, pero siempre me he llevado un muy buen sabor de boca del Y es equipo. que eso es lo importante, ¿no? El explicarle a las personas lo que viene dentro de la ley es hermoso, o sea, vienen todas las reglas tan bien establecidas, pero tan bien establecidas que cualquier supuesto que tú te puedas imaginar de materia laboral va a venir allá adentro, ¿eh? Lo que te imagines va a venir allá adentro. Pero ahora, ¿qué es lo importante? Que ahora en la práctica, pues eso ahí es donde se empiezan los tiempos, dilaciones procesales, pam, 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 pam. Empiezan esos cambios. ¿Y cuál es nuestra chamba? Pues nuestra chamba es buscar solucionar, solucionar. ¿Por qué? Porque entendemos que no tratamos, siempre lo hemos dicho, nuestros clientes no son un número. Es un problema que estamos agarrando nosotros y ese problema se convierte en nuestro problema. Ese problema buscamos la forma de cómo solucionarlo, de cómo avanzar, y ahí es donde vuelvo a repetir y reiterar, ¿no? Podríamos seguirnos 1 hora más, 2 horas, 3 horas, toda la tarde platicando de todos los abusos que me ha tocado recibir, ¿eh? Que me ha tocado vivir, que me ha tocado atender, que me ha tocado presenciar, que me ha tocado de todo, y terminar siempre con la frase tan absurda del pobre es pobre porque quiere, ¿no? Que no logramos entender que las condiciones, yo lo digo de broma, ¿no? Uno que es moreno, yo siempre digo, ya arrancamos perdiendo el partido 1-0. Ya tan solo por ser morenito, ya vamos perdiendo el partido 1-0. Pues ahora tenemos que remontar. Tenemos que remontar y hacer las cosas mejor y hacerlas al doble, porque no, tan solo por ser moreno te cierran un poquito más la puerta, ¿no? Sí, que incluso lo dices de broma, pero es anécdota. Es ¿Sí? anécdota. Nos ha pasado tantas historias que yo creo que esas historias, o sea, yo me pongo a ver mi historial laboral, ¿no? Yo tengo en la actualidad 32 años y yo creo, lo digo siempre a las personas, ¿no? De lo que te imagines me ha tocado trabajar. De lo que te imagines, ¿eh? Fui Uber, fui botarga, trabajé en una horrera, trabajé en una farmacia, trabajé en restaurantes de comida rápida, trabajé en restaurantes, trabajé en despachos, trabajé en mil cosas. De lo que te imaginas, haciendo encuestas, porque nunca tuve la cuna de oro de tener que hacerlo, ¿no? Y es bien complicado, ¿no? Nos tocó un evento hace un par de días donde fuimos a lo del colegio de notarios, ¿no? Y nos encontramos ¿eh? Al colegio de abogados, me quedé con lo que decían ese día del colegio de notarios, al colegio de abogados, y me encontré un maestro de la universidad, ¿no? Al queridísimo maestro Carvajal, que aprovechamos el medio para mandarle un enorme abrazo, y, y el cómo te tenían catalogados los maestros, ¿no? A mí me decían que era el balazo mayor, ¿no? Que era el balazo mayor, ¿por qué? Porque a final de cuentas, pues uno tenía que chambear y estudiar. Entonces, imagínate salir de ese restaurante que les estaba contando ahorita la historia de la esclavitud. Yo salía de trabajar de ese restaurante a las 2:30 de la mañana, 2 de la mañana. Ya nada más el chef Aldapa, que también le mando un saludo por ahí, que empezó con sus ocurrencias. Fiesta de espuma un día de la semana. Fiesta de espuma era tallar todo el pinche restaurante.
Salíamos hasta las 3 de la mañana, esa era la fiesta de espuma. Y en esa fiesta de espuma, de ahí que era lo que seguía, pues que te tenían que llevar a tu casa, ¿no? Entonces llegaba el transporte, yo vivía como a unos 10, 15 minutos del restaurante, pues ya en la madrugada, imagínate, 3 de la mañana, pero los cocineros, había unos que vivían hasta Chulavista, a 1 hora de camino, y ya nada más llegaba el del transporte y era, Leo, ¿por dónde vas a arrancar hoy? Oh, mi chavo, ahí toca Tlajomulco. No, pues voy a tener que pedir Uber, ¿no? Porque a las 3 de la mañana, pues, ¿cómo más te vas? ¿Era eso? O llegar a las 5:30 a mi casa y yo levantarme a las 6 de la mañana para ir a la universidad. Y ahí es donde digo, ¿crees que yo iba a rendir lo mismo como estudiante que mis compañeros? No, para nada. En absoluto. Entonces, no por falta de conocimiento, no por falta de experiencia, no por falta de pericia, no. Porque mis oportunidades no eran iguales a las de los demás. Y eso no me hace tirarme al piso y no, pues qué mal mi vida. No, no, no. Porque hemos peleado y hemos trabajado y tenemos una constancia que el día de hoy estamos en una posición diferente, ¿no? Que el día de hoy, eso es lo que intentamos permear en todos los perfiles jóvenes que tenemos, ¿no? Donde el día de hoy el equipo que tenemos ya de 5 abogados extra, ¿sí? Donde está el productor que siempre reconoce su enorme trabajo, el productor licenciado Trujillo. Tenemos al licenciado Paco, que está a unos meses ya de terminar la licenciatura, la licenciada Jackie, el licenciado José Luis, se viene Ángel, y este equipo que estamos haciendo me encanta porque estamos buscando refrescar el derecho, platicar las cosas de forma transparente. Por eso les decía, si quieren que les diga el nombre de la empresa, se las doy, no me da, ¿qué miedo me va a dar? ¿Qué miedo me va a dar levantar la voz por una empresa que abusa? ¿Qué miedo me va a dar la voz cuando un servidor público no hace su chamba como la tiene que hacer? ¿Qué miedo me da o qué miedo me va a dar levantar la voz cuando veo una injusticia delante de mí? ¿Qué miedo me va a dar el callarme, los abusos que ven las personas? No, no me da miedo eso. Al contrario, yo creo que tenemos que gritar todavía más, José Luis, para levantar la voz y hacer que las personas vayan despertando, ¿no? Claro, y en lo absoluto, porque no es nada sencillo. Por ahí me tocaba atender a una persona entre semana, la cual tenía mucho miedo de los abogados. ¿Por qué? Porque ellos tienen una idea que un abogado te va a chingar. Claro. Entonces, no es nada Y sencillo, cambia es ese muy difícil. estigma, Sí, cambia el estigma de hacerle entender a las personas que no somos plátanos, que somos humanos antes que todo. Y el día de hoy me llena de orgullo. Ayer nos tocó, ¿verdad? Con una persona que estaba interesada por ahí y nos dice, oye, es que me tocó ver a un abogado que estaba arreglando el asunto con la empresa y tanto para ti, tanto para mí, y ahorita lo cerramos allá adentro, ¿no? Y si me tocó verlo y me dice, ¿y cuál es la garantía que tú me das de no hacer eso, no? Y le marqué una enorme clienta que le agarré mucho estima. Ella tenía una situación ahí muy particular con su niña, que le logramos cerrar un asunto en 4 meses, 5 meses quizás. Y le marqué a ella, ¿no? Oye, señora Araceli, ¿cómo está? Oye, le podría platicar a esta persona cómo trabajamos, ¿no? Y es tan padre que la señora le dijo, yo se lo dije a su mamá, me dice. Yo se lo dije a su mamá y la felicité por una persona tan honesta como usted. Por una persona tan recta y sobre todo tan profesional, ¿no? Y a lo mejor no está chido que uno lo presuma, ¿no? Por eso es que en nuestras redes sociales pues intentamos subir las experiencias de las personas, el entender que estamos para ayudar y para apoyar, el claro. entender que va a haber algunos casos que decimos, no, la persona no tiene, aviéntatelo por servicio social, no pasa nada. No pasa nada porque es regresarle, siempre lo hemos dicho, regresarle un poquito a la sociedad lo mucho que nos da, ¿eh?
Y mientras no perdamos esa línea, mientras no perdamos esos pies de la tierra, mientras sigamos levantando la voz ante las injusticias, mientras sigamos peleando por nuestros ideales, mientras sigamos ayudando a las personas, bendito sea Dios, por eso tenemos la cantidad de trabajo que tenemos. Por eso el día de hoy tenemos este espacio tan grande, ¿no? Donde, donde el día de hoy no solo representamos trabajadores, el día de hoy empezamos a representar patrones, pero lo más padre de todo esto es que son patrones que se alinean con nuestros valores, que son patrones que son empresas socialmente responsables, que cumplen con sus recibos de nómina, que cumplen con los apoyos que les brindan, que buscan darle un poquito más, que la terapia psicológica y demás, ¿no? Un reconocimiento enorme al Hospital Valle de Atemajac por la enorme labor que hace, ¿no? Un enorme reconocimiento al Coto Soy Residencial, un enorme reconocimiento al Grupo Corporativo Tecmel y a Padrinos con Alma, que son personas que se desviven. Lo platicábamos con nuestro invitado la semana pasada, qué gusto da tener un invitado así, ¿no? Sí. Un invitado que te dice, estoy buscando el cómo darles apoyos a las personas o para que compren casa o renueven su casa. Como el Infonavit se lo aventó el señor. Y chido rodearnos de esas personas. Pero también qué padre que este sea un medio por el cual las personas puedan abrir un poquito más los ojos, ¿no? Que este sea un medio incluyente, pero sobre todo que es un medio importante para alcanzar la difusión a las personas y decirles, no están solas. No, no te van a boletinar. No, no tienen las palancas que dice que tiene el patrón. No tienen los amigos que tiene que dice el patrón. No todos los abogados robamos. No, no, no. Hacer entender a las personas, hacer entender a las personas que no están solas y que en este proceso está velar para ayudarlas. Que en este proceso debemos de hacer entender a las personas que debemos de empezar a levantar la voz para decir basta los abusos. Basta los abusos, basta las condiciones laborales. Yo creo que el día que no tengamos chamba, o sea, que tengamos que pensar o dedicarnos a otra cosa, voy a ser el más feliz, aunque no tenga trabajo. Aunque no tengamos trabajo, pero me daría una tranquilidad el saber que las personas tienen condiciones laborales buenas. Qué bueno sería dedicarnos a otra materia, ¿no? Desde por ahí el licenciado Trujillo, dedicarnos a la materia penal, dedicarnos a la materia penal o a la civil, pero que no sea un problema por un abuso, ¿no? Claro. Entonces, pues aquí de entrada agradecer, ¿no? Agradecer el espacio que estamos abriendo incluyente para las personas, agradecer el tiempo que nos regalan escuchándonos, oyéndonos, dejar atentos y abiertos si tienen alguna duda, si les gustaría que platicáramos algún tema. Vamos a hablar en futuros episodios, por ahí vamos a tener invitados especialistas en seguridad social, especialistas en sindicatos, especialistas litigantes en materia laboral, generar ese espacio incluyente, constante, pero sobre todo divertido para las personas, ¿no? Donde las cosas se hablan sin tapujos, ¿eh? Claro, Sin claro. tapujos. Y ahí los reto a que si quieren saber el nombre de la empresa, por ejemplo, que lo dejan en los comentarios y los etiquetamos. Y ver esa forma, ¿no? Hacer este debate divertido. Hacer este debate divertido para que de ahí las empresas empiecen a lo mejor a ser un poquito más responsables, ¿no? Dirían, si no es por lo derecho, que lo hagan por pena. Que lo hagan por pena porque a lo mejor solo así empiezan, ¿no? Y uno ya no está ahí, pero todavía tienen un buen trabajadores. Sí. Una cadena enorme. Entonces, entonces no están solos a las personas. Recordarles que existen leyes, que están las leyes para cuidarse, ¿no? Cambiar ese estigma que tenemos de que los abogados no sirven, no. Recomendarle a las personas que se asesoren. Vamos a dejar todas nuestras redes sociales, Velad Asesoría Jurídica, estamos hablando derecho con Velad. De ahí de Velad Asesoría Jurídica tenemos ya como cuatro páginas, 3 páginas más que se van sumando, que son de parte del equipo.
de que nos sigan, que se suscriban en Spotify, en YouTube, en Instagram. Ya tenemos Instagram y estamos como Hablando Derecho con Velad. Y no sé, ¿qué más quieres Pues agregar? para finalizar, agradecer de todo corazón a todas aquellas personas que han confiado en nosotros y hacerles entender que al final de cuentas forman parte de esta familia. ¿Va? Y ¿Alguna bueno, otra reflexión? agradecer y a lo mejor citar esa famosa frase de Jorge Garralda, ¿no? ¿Se acuerdan de Jorge Garralda? El no se deje. Aquí estamos. Nos vemos en la próxima emisión y gracias por su espera. No olviden suscribirse y recuerden que es el único lugar donde hablamos las cosas derecho, hablando derecho con Velad, y nos vemos a la próxima.